A ver, entonces, Edinson, ayúdeme usted, porque el señor Franco se conectó, pero no me responde nada. Ya mismo, yo lo hago. A ver, dime qué pasó. Lo que vimos la clase pasada. Sí, así es. Vimos lo que es el pensamiento. Y Ya. esta es la actividad que crea la mente. Ya. Cuando se dice que todo lo aquello es atraído gracias a una existencia. O sea, que es básicamente la actividad que hace la mente gracias al órgano del cerebro. ¿No? ¿Me entiendes? Ya. Sí. Es el nombre que se le da a la actividad que realiza la mente. Muy bien. Muy bien. Eso sí, mejor. Correcto. Bien. Bien, chicos. El tema del día de hoy es el pensamiento y el lenguaje. Eh, Esto fue publicado en el año de 1934, pocos meses después de la muerte de Vygotsky. Su teoría es conocida como teoría del desarrollo cultural de las funciones psíquicas. Entonces vamos a ver pues el análisis genético de la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Vamos pues entonces a recordar un poquito lo que es el pensamiento. Vamos a ir viéndolo uno a uno para luego después ver cuál es esa relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Por favor, me ayuda la señorita Zúñiga. Hola, Miss. Buenos días. Ayúdeme, por Buenos favor. días. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice que todo aquello que es atraído a existencia mediante la actividad del intelecto es el término de pensamiento. Se define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades relacionadas con el intelecto o la abstracción de la imaginación, Bien, abstracciones de imaginación. ya. Entonces tenemos pues aquí lo que dice el pensamiento, pues que el pensamiento es una actividad y la creación de la mente. Pensamiento es la actividad y la creación de la mente. Se dice que todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto es pensamiento. El término pensamiento define todos los productos de la mente que pueden generar, incluyendo las actividades relacionadas con el intelecto, las atracciones de la imaginación. O sea, todo lo que nosotros nos imaginamos, todo lo que nosotros hacemos, es gracias a nuestro pensamiento. Nosotros pensamos para poder realizar las cosas, aunque en algunas ocasiones a veces uno realiza las cosas sin pensarlo y las cosas salen mal. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que tener presente el pensamiento para poder coordinar todas las actividades que nosotros deseemos realizar. Me ayuda, por favor, la señorita Vázquez. Buenos días, Miss. Buenos días. El pensamiento es un fenómeno psicológico racional, objetivo y externo, derivado del pensar para la solución del problema que nos aquejan día tras día. ¿Ya? Digo, Le, sí, continúe con la frase que está allí. el proceso de pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta. El pensamiento se podría definir como imágenes en ensoñaciones a esa voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche, en forma de sueño. Mira pues lo que dice, que el pensamiento es un fenómeno psicológico racional, objetivo y externo derivado del pensar para la solución de problemas que nos aquejan día tras día. El proceso del pensamiento es un medio de planificar la acción y de superar los obstáculos entre los que hay y los que se proyectan. El pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o
esa voz interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños. Nosotros a veces nos imaginamos muchas cosas. Es nuestro pensamiento el que está día y noche trabajando y trabajando y trabajando, como que si fuera una computadora, un disco duro que está grabando, que está archivando, todo lo está registrando, para luego después aflorar, para ir venciendo todos esos obstáculos, todas esas partes negativas que nosotros tenemos. Si nosotros coordinamos nuestro pensamiento, todo se va a solucionar. Mira, pues, si ya hablamos del pensamiento, ahora pues vamos a ver qué nos dice el lenguaje. Por favor, me ayuda la señorita Chan. Se le llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. Bien. El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano. Un sistema de comunicación más especializado que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece tanto al dominio individual como al social y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. Según Ferdinand Saussure, en el lenguaje humano estructurado debe diferenciarse entre lengua y habla. Bien. Entonces mira lo que dice el lenguaje. Se llama lenguaje a cualquier tipo de código semiótico estructurado para el que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios formales. El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en el ser humano. Un sistema de comunicación más especializada que los de otras especies animales, a la vez fisiológicos y psíquicos, que pertenecen tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita para abstraer, conceptualizar y comunicar. Según Ferdinand Saussure, en el lenguaje humano estructurado debe diferenciarse entre la lengua y el habla. ¿Será lo mismo la lengua y el habla para la señorita Garnica? Considero que no, Miss, porque la lengua, como lo dice ahí, es la manera en cómo nosotros lo decimos. Nuestra lengua, muchas veces nuestra lengua es como los distintos principios que hacemos, ¿no? Y mira, que es el habla, es la manera en que uno se expresa. Bien. Santillán, Sí, dígame. ¿será lo mismo la lengua y el habla? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Dígame cuál es. Porque la lengua en sí es la manera la manera en la que uno se expresa para comunicarse. Y el habla es la manera, o sea, es una de las maneras del lenguaje. Es una de las maneras de expresarse el lenguaje. La lengua es lo que provoca el habla, por así decirlo. Ya. El señor Álava, Javier, ¿será lo mismo lengua y habla? No me, literalmente el habla es el acto de hablar, pues. Es como Ya, yo estoy aquí y estoy haciendo ahorita mismo, ya, ¿verdad? Y el lenguaje es como, es como dice ahí mismo es un tipo de código semiótico, ya que en sí se da en diferentes culturas. Cada cultura tiene un diferente lenguaje. Por ejemplo, aquí tenemos el español y usted me está entendiendo mediante el lenguaje español, pero correcto. usted está escuchando mediante el habla. Ya. Sí, bien. Entonces dice que también el lenguaje es una capacidad o una facultad, ¿no es verdad? Extremadamente desarrollada en el ser humano. Yo digo, todas las personas tenemos un lenguaje. Sí. Sí, ¿no es verdad? Sí, Miss. Las personas, no, a ver, yo pregunto para el señor Fernández, 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 Zavala,
Zavala. Dígame una cosita, escucha bien. Las personas que son discapacitadas, que no pueden hablar, que son mudas, ¿tienen algún tipo de lenguaje? Sí, el de señas. Ah, muy bien, correcto. Entonces, por ahí nos vamos dando cuenta que las personas así no puedan hablar porque tienen esa limitación. Ellos también tienen un lenguaje, ¿no verdad? Que es el lenguaje de señas, ¿no verdad? El lenguaje de señas o código, como quiera llamarle, esos son lenguajes. Entonces, todas las personas tenemos lenguaje. Y las personas que no hablan, que tienen su lenguaje, también tienen su pensamiento. Para cualquier estudiante la pregunta. Sí, Claro que sí, Miss. Sí, ¿no verdad? Tienen, ¿no verdad? Entonces, no Sí, importa Miss. correcto, si la persona no puede hablar, pero de igual, esa persona sí puede pensar. Esa persona Y piensa. las personas sordas, Las personas sordas, ¿sí? ¿piensan o no piensan? sí. Sí, Miss, Sí. una cosa es que tenga ¿Qué lenguaje? dificultad en su habla, en la manera de escuchar, pero Una cosa, de ahí ellas son normales. Bien. El hecho de que A ver, diga Tibanquiza, algo iba a decir Tibanquiza. tengan un pensar. Pero sí, obvio que piensan, por eso son seres humanos. Pero en qué habla? Se supone que el habla es la forma en la que el ser humano adapta el lenguaje, la lengua. Pero la seña, es Entonces que, es un dilema. ya, no, pues es un Pero por dilema, eso pero, tienen las señas. perdón, Por eso tienen su propio lenguaje por sus discapacidades. claro, pues por eso tienen su propio Esa lenguaje, de forma igual de ellos comunicación. piensan, porque Ah, ellos está tienen bien. el problema, son sordos, y ellos hablan, igual para hablar, igual ellos tienen que pensar, van coordinando, igual ellos hablan. Entonces Está siempre, bien. por eso es que siempre, ustedes recuerden eso, siempre el pensamiento y el lenguaje siempre van a estar conectados, van a estar relacionados. Aunque más adelante pues vamos a ver porque ciertas teorías definen o lo separan al lenguaje del pensamiento y ya vamos a ver más adelantito, vamos a ver en una diapositiva pues donde el uno habla de solamente el pensamiento y otro solamente del lenguaje, pues existe una pequeña contradicción, pero en realidad el lenguaje y el pensamiento siempre van a ir de la mano. Bien, nosotros aquí podemos observar relación pensamiento y lenguaje. Por favor, me ayuda el señor Cabeza. Cabeza. Bueno, entonces me ayuda la señorita Santos, por favor. Santos. Ya, Miss. Por favor, ayúdeme con la lectura. El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determinamos. El pensamiento precisa el lenguaje. El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios. El pensamiento se conserva y se trae del lenguaje. El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura dominio y lo convierte en un conocimiento. El pensamiento involucra una estructura conocida como la estructura del pensamiento. El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos, dígase codificación. El pensamiento es un acondicionador del lenguaje. El pensamiento es el límite de la acción inconsciente, generada en la mayoría de los casos por mensajes errados y mal interpretados. Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo, esas no tienen una relación del paralelismo, sino que son mutuamente dependientes. Mira, aquí nosotros pues tenemos en la diapositiva muy claro lo que es la relación del pensamiento y el lenguaje. Dice, el pensamiento no solo se refleja en el lenguaje,
sino que lo determina. Mira, el pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que también lo determina. El pensamiento precisa el lenguaje. El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. Mira lo que dice, el lenguaje transmite los conceptos, los juicios y raciocinios del pensamiento. O sea que nosotros primero tenemos que pensar y pensar bien para luego después poder transmitir todos esos juicios, pero que sean positivos. Claro, que por ejemplo hay personas del bajo mundo que no es que no piensan, sí piensan, sino que hablan por hablar. Entonces ese lenguaje no es un buen lenguaje el que ellos utilizan, pero porque no es porque no piensan, ellos también piensan, sino que a la final ellos dicen, este es mi mundo, y ellos hablan como les da la gana, hablan lo primero que se les sale de la barriga, más no lo que sale de la cabeza. Dice, el pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. El pensamiento involucra una estructura conocida como la estructura del pensamiento. El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos, dígase codificación. El pensamiento es un acondicionador del lenguaje. El pensamiento es el límite a la acción inconsciente generada en la mayoría de los casos por mensajes errados o mal interpretados. Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento. Sin embargo, estas no tienen una relación del paralelismo, sino que son mutuamente dependientes. Mira lo que dice aquí, que las formas del lenguaje se basan en el pensamiento. Sin embargo, estas no tienen una relación del paralelismo, sino que son mutuamente dependientes. Entonces, en esta diapositiva nosotros podemos observar muy bien la definición de lo que es el pensamiento y la relación que tiene con el lenguaje. Voy a hacer unas pequeñas preguntitas sobre la relación del pensamiento y el lenguaje. ¿Quién me dice una relación del pensamiento con el lenguaje? El lenguaje es fundamental para poder expresar el pensamiento. Perfecto, muy bien, gracias. Otro estudiante. El pensamiento precisa del lenguaje. Bien, señorita Chan. Otro estudiante. El pensamiento no solo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. Bien, muy bien, excelente, señorita Garnizo. Vamos a otro estudiante. Molina. Sí, Molina. Ya le dije a mí. Ah, ya. La señorita Cárdenas, ¿por caso no está? Cárdenas. Estoy aquí, mi. Dígame, mija, una relación. El pensamiento es necesario para poder hablar coherentemente, o sea, usar un lenguaje coherente. Ya, muy bien. Carranza está por allí. Carranza. Carranza. El señor Dime. Carranza. Una relación que tenga el pensamiento y el lenguaje. Que nosotros debemos pensar en la forma en que nosotros hablamos, en nuestro lenguaje. O sea, para aprender un lenguaje nuevo tenemos que razonar, ¿no? Ya. Goriba. Jimena. Jimena Goriba. Guevara. Guevara.
Mi lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. Bien. Carlos Jorge. Carlos Jorge. López. Mis. Una relación del lenguaje con el pensamiento. El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos. Ya. Carlos Jorge, por ahí lo escuché. Vamos, Carlos Jorge. Carlos. El pensamiento involucra una estructura que es conocida como estructura del pensamiento. Bien. Mora. Mora. Salvatierra. Bien, chicos. Estamos muy bien, estuvieron muy atentos. Continuamos. Yo, Miguel. Salvatierra. No, yo, David. Ya, dígame, David. Dígame, David. El lenguaje, bueno, el pensamiento es el límite de la acción consciente generada en la mayoría de los casos por mensajes errados o mal interpretados. Me parece. Gracias, David. Bien, continuamos, por favor. Me ayuda con la lectura el señor Joan Álava. ¿Está por ahí, Joan? Joan. Me ayuda, por favor, con la lectura. Ya, el lenguaje y el pensamiento están íntimamente relacionados, ya que se influyen mutuamente y se desarrollan parcialmente. Paralelamente, ¿ya? Yo leyendo, va. Continúe, sí. Ya, el lenguaje depende del pensamiento y el pensamiento depende hasta cierto punto del lenguaje. Ya. El lenguaje es un indicador más tangible de nuestro poder pensar. Participa en muchos procesos psicológicos que el hombre posee. Ya. Característicamente entre el pensamiento y el lenguaje, la correlación existe entre desarrollo lingüístico e intelectual. Es muy importante. La inteligencia es necesaria en el desarrollo del lenguaje, ya que se presupone la capacidad de representación mental para su aparición. El lenguaje, por su parte, se enriquece con la maduración intelectual y a su vez es básico para el desarrollo intelectual, ya que constituye un medio de adquisición y aporta presión al pensamiento. Mira lo que dice. El pensamiento y el lenguaje están íntimamente relacionados, ya que se influyen mutuamente y se desarrollan paralelamente. El lenguaje depende del pensamiento y el pensamiento depende hasta cierto punto del lenguaje. Mira, el lenguaje depende del pensamiento y el pensamiento depende hasta cierto punto del lenguaje. No dice que el pensamiento depende totalmente del lenguaje. Dice hasta cierto punto, hasta cierto punto. O sea, quiere decir que nosotros si pensamos bien, podemos hablar bien, ¿ya? Porque a veces no hablamos bien, pero estamos pensando bien. Pensamos bien, pero no hablamos bien. Muchas veces pensamos algo al momento de transmitirlo, lo hacemos de otra manera. Exactamente. Eso es lo que yo les decía, que a veces nosotros todos pensamos, todos los seres humanos pensamos, pero hablamos de otra manera. Por eso dice, esta partecita aquí dice, es clara y dice, el lenguaje depende del pensamiento y el pensamiento depende hasta cierto punto del lenguaje, hasta cierto punto del lenguaje. No dice que el pensamiento depende totalmente del lenguaje. Tenemos más abajo el otro punto, dice, el lenguaje es el indicador más tangible de nuestro poder pensante y participa en muchos procesos psicológicos que el hombre posee.
Más abajo en el otro punto dice, la interacción constante entre pensamiento y lenguaje. La interacción constante entre pensamiento y lenguaje. La correlación entre el desarrollo lingüístico e intelectual es muy importante. La inteligencia es necesaria en el desarrollo del lenguaje, ya que se presupone la capacidad de representación mental para su aparición. El lenguaje, por su parte, se enriquece con la maduración intelectual y, a su vez, es básico para el desarrollo intelectual, ya que constituye un medio de adquisición y aporta precisión al pensamiento. Entonces, creo que con estos puntos de aquí queda más claro la relación que tiene el lenguaje con el pensamiento y el pensamiento con el lenguaje. Continuamos. Me ayuda, por favor, el señor Fernández. Si no está Fernández, me ayuda Gananga. Ok, Miss. Para dominar una lengua es necesario representarse algo mentalmente, mediante un sonido, una imagen o una señal. El lenguaje, a su vez, influye en el pensamiento. Las palabras actúan como signos taquigráficos oportunos para representar nuestras experiencias y nos ayuda a pensar, sobre todo acerca de personas y cosas que no están presentes, acerca del pasado y del futuro, de lugares que van desde el cuarto de al lado hasta un continente lejano, y acerca de ideas abstractas. Esto quiere decir que puede haber pensamiento sin lenguaje, pero no puede haber lenguaje sin pensamiento. Ya, mira lo que dice. En esta diapositiva es muy claro el concepto que nos da. Dice, para dominar una lengua, es necesario representarse algo mentalmente mediante un sonido, una imagen o una señal. Para dominar una lengua es necesario representarse algo mental mediante un sonido, una imagen o una señal. ¿Qué entiende en esta partecita de aquí la señorita Garnica? Ayúdeme, señorita Garnica. Bueno, dice ahí, para dominar una lengua es necesario representar algo mentalmente. Claro, Miss, porque muchas veces nosotros al momento de pensar de lo que nosotros queremos transmitir, debemos hacerlo detenidamente, porque creo que para poder nosotros dar esa lengua, para poder expresarlo, tenemos que siempre tener claro lo que vamos a hacer, porque muchas veces nosotros supongamos, estamos en un problema y estamos con ese coraje o con esa angustia, y nosotros tenemos que pensar detenidamente para poder, ya sea mediante el sonido, la señal que vamos a hacer, o el lenguaje, o las palabras que queramos expresar, hacerlo de una manera buena y que sea favorable para nosotros. Muchas gracias. Señorita Chan, por favor. Lo mismo para usted. Bueno, ahí menciona que necesitan los dos para poder desarrollarse mutuamente, porque sin pensamiento no hay lenguaje y tanto tampoco sin lenguaje no hay pensamiento. Y que a partir del lenguaje se podría dar con el pensamiento, y eso es a partir de las experiencias que hemos vivido o depende también del contexto que nos rodea. No va a hablar de una manera más casual en el caso de que esté en una entrevista. Eso también depende tanto de lo que se enseña. Gracias, Alejandra. Señorita Molina. Nosotros, para poder hacer el uso de la lengua, tenemos que tener claro primero lo que vamos a decir, tener determinado, pues, así como dice, tener algo en la mente, como las imágenes, los sonidos, algo así para poder hablar. Gracias, Molina. Para la señorita Cárdenas. Dígame a mí. La misma pregunta que están sus compañeritas respondiendo. Sobre
Señorita Cárdenas, ¿qué me le está pasando? Para mí que está desayunando. Dice, Cárdenas dice, para dominar una lengua es necesario representarse algo mentalmente mediante un sonido, una imagen o una señal. Para dominar una lengua es necesario. Mi opinión, sí. Por ejemplo, cuando queremos aprender, no sé, algún otro idioma, por ejemplo el inglés, para tenerlo así hay que practicarlo, escucharlo, no diariamente tampoco, pero es algo que sirve mucho para poco a poco poder dominar aquel idioma. Gracias, señorita. Santillán. Lo mismo para usted. Si para dominar una lengua es necesario representarse algo mentalmente mediante un sonido, una imagen o una señal. Sí. Sí, es muy necesario porque, por ejemplo, cuando se les enseña el inglés a los niños pequeños, siempre se les enseña lo básico mediante imágenes que ilustran la palabra reflejada. Y esto se aplica generalmente para casi todos los idiomas que se quieren aprender. Uno siempre primero se tiene que hacer una imagen mental de la palabra y su significado para poder interpretarla de la manera correcta. Muchas gracias. Claro, verá, incluso nosotros aquí podemos traer a nuestra mente, a nuestro pensamiento, cosas, imágenes que ya pasaron, que ya es pasado, o también nos podemos proyectar al futuro. Entonces, para nosotros poder tener un lenguaje claro, nosotros tenemos que proyectarnos primero, pensar en un sonido, en una imagen, en cualquier situación que nosotros deseemos, para poder utilizar muy bien nuestro pensamiento y nuestro lenguaje, ¿ya? Y claro, dice acá, esto quiere decir que puede haber pensamiento sin lenguaje, pero no puede haber lenguaje sin pensamiento, chicos. ¿Estamos de acuerdo en esto que dice? Puede haber pensamiento sin lenguaje, pero no puede haber lenguaje sin pensamiento. ¿O alguien discrepa esta partecita? Sí, no, yo creo que sí. Está bien. ¿Sí? Está bien. Sí, ¿no, Sí, verdad? está bien. Sí, bien, chicos. Sí, Continuamos entonces, chicos. Bien. Continuamos. Bien. Bien, chicos. Me ayuda, por favor, la señorita López. Jennifer. dígame. La psicolingüística se plantea cuáles son los procesos psicológicos que intervienen en la producción y comprensión del lenguaje. Continúe. Primero está el lenguaje o el pensamiento. Aquí tenemos estamos haciéndonos aquí una pregunta. Primero, ¿está el lenguaje o el pensamiento? Continuamos. Sígame. Sí, siga, continúe. Ya. Si para el polémico Noam Chomsky, el idioma es una especie de computadora que funciona de manera automática, como los procesos de asociación antes de pensar. Entonces, habría que suponer que el lenguaje está primero. La teoría reguladora explica que la acción y el pensamiento depende de la capacidad lingüística de la persona. En tanto, el psicólogo suizo Jean Piaget, cuyas teorías cognitivas son ampliamente conocidas, sostiene que el lenguaje es, una gran medida, el producto del desarrollo de la acción y el pensamiento, ya que tanto la palabra como la idea son imágenes observadas, y no a la inversa. No a la inversa, pero nos faltan quienes aseveran que durante el desarrollo intelectual del individuo hay una interrelación dialéctica entre el lenguaje y el pensamiento. De modo que responder a la pregunta si primero está el lenguaje o el pensamiento es lo mismo que responder a la pregunta si primero está el huevo o la gallina. Bien. Tenemos aquí pues una pregunta, o sea, más que todo son teorías. Si para el polémico Noam Chomsky el idioma es una especie de computadora
que funciona de una manera automática, como los procesos de asociación antes de pensar, entonces habría que suponer que el lenguaje está primero. Mira lo que dice Noam Chomsky. Él dice que podríamos decir que el lenguaje está primero. En la teoría reguladora, explica que la acción y el pensamiento depende de la capacidad lingüística de la persona. En tanto, el psicólogo suizo Jean Piaget, cuyas teorías cognitivas son ampliamente conocidas, él sostiene que el lenguaje es en gran medida el producto del desarrollo de la acción y el pensamiento, ya que tanto la palabra como la idea son imágenes observadas y no a la inversa. Pero no faltan quienes aseveran que durante el desarrollo intelectual del individuo hay una interrelación dialéctica entre el lenguaje y el pensamiento. De modo que responder a la pregunta, si primero está el lenguaje o el pensamiento, es lo mismo que responder a la pregunta, si primero está el huevo o la gallina. Entonces nosotros pues aquí tenemos unas teorías pues que dicen lo contrario, ¿no verdad? Unas dicen que primero está el pensamiento, otras dicen que primero está el lenguaje, y en cierta no nos dicen con claridad si primero es el pensamiento o primero es el lenguaje. Pero lo que nosotros sí tenemos que estar seguros que el pensamiento y el lenguaje están íntimamente relacionados. De eso sí. Porque si no, estuviésemos todos en lo mismo que siempre se hace la pregunta. ¿Primero fue el huevo o la gallina? O primero fue la gallina y después el huevo, y seguimos en lo mismo, y no llegamos en realidad a entenderlo. Bien. Tenemos aquí pues el lenguaje egocéntrico. ¿Quién me ayuda, por favor, con esta lectura? Yo mismo. Bien, vamos. Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber quién es ni se es escuchado. Es egocéntrico porque el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor. Repetición o ecolalía parece ser una confusión entre el yo y el no yo, de tal manera que el niño se identifica con el objeto imitado, se repite creyendo que se expresa una idea propia. El monólogo, el niño habla para sí, como si pensase, en voz alta. No se dirige a nadie, por lo que esas palabras carecen de función social y solo sirven para acompañar o reemplazar la acción. Monólogo colectivo. Cada niño asocia al otro su acción o a su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o comprendido realmente. Claro. Mira, esto es, por ejemplo, cuando los niños están empezando pues ya a hablar. Ellos repiten. Los niños hablan por repetición, donde las personas mayores hablan y los niños están repitiendo lo que ellos escuchan. Los niños de 6, 7 meses, nosotros comenzamos pues, el padre, la madre, los hermanos o cualquier familiar, comienza a decirles al niño, incluso cuando tienen 4 meses, uno le dice, a ver, augú, augú, y los niños también comienzan a hacer gu, o uno le dice, bueno, vamos a hacer un carrito, y uno comienza, y los niños también empiezan a hacer lo mismo, ¿ya? Cuando los niños ya están más grandecitos, la mamá o el papá le dice, vamos a correr, el niño dice, corrí, ¿ya? Pero porque ellos están recién pues empezando pues a manejarse su lenguaje, ¿no verdad? Sus pensamientos, entonces ellos piensan que lo que dicen está bien, pero porque son pequeñitos, ¿ya? Son pequeños, ellos siguen lo que los padres o cualquier persona mayor le dice, ¿no? Dice aquí, por eso dice que se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién habla ni se escucha. O sea, el niño habla, él piensa que le está diciendo algo a la mamá, algo al papá, algo a cualquiera, pero en realidad el niño está hablando, pero porque su pensamiento está funcionando, sino que en realidad pues él no sabe dirigirse y en su lenguaje él expresa muchas cosas, porque así sea con un balbuceo, él está utilizando pues su lenguaje.
Tenemos la repetición escolaria, el monólogo colectivo. Entonces, en esta partecita de aquí también ustedes deben de darse cuenta que más trabajan los niños. Cuando son pequeños van desarrollando su pensamiento, desarrollando su lenguaje. Seguimos, chicos. Tenemos nosotros aquí el lenguaje socializado. En cuanto al lenguaje socializado, lo que lo diferencia del lenguaje egocéntrico es que el niño busca generar estados mentales e influir en la conducta de su interlocutor. En ese sentido, toma importancia y esto se refleja en el habla. Ahora el niño usará información que sea relevante y que pueda compartir con su interlocutor, que pueda generar una acción o una respuesta de otro frente a sus preguntas y a las propias respuestas que da el niño frente a las preguntas y órdenes de otro. Mira, si ustedes pueden observar la imagen, que están dos niños conversando. Por eso dice, entre niños se entienden. No sé si ustedes habrán escuchado eso cuando se encuentran niños pequeñitos y ellos comienzan a jugar, comienzan a conversar. ¿Y qué decimos los mayores? Es que entre niños se entienden, porque ellos hablan su mismo lenguaje. Continuamos, chicos. Pensamiento y lengua según Vygotsky. ¿Quién me ayuda, por favor, con esta lectura? Yo, Miss. Vamos. La diferencia de otros psicólogos, tanto anteriores como Vygotsky afirmaba que el pensamiento y el lenguaje, como funciones mentales superiores, tenían raíces diferentes, tanto genéticamente. Eso sí, se desarrollan en una continua influencia recíproca. En este sentido, se diferenciaba claramente de las posturas que estaban defendiendo un continuismo entre el intelecto general y los procesos psicolingüísticos. Por ejemplo, para Jean Piaget, de cuya teoría Vygotsky hizo un excelente análisis y crítica, ambas capacidades mentales estaban relacionadas, como veremos. Tampoco para el conductismo tenía sentido establecer una diferenciación entre conductas inteligentes y conductas verbales. Ambos tipos de comportamientos eran aprendidos mediante los mismos mecanismos de condicionamiento. Para Vygotsky, sin embargo, las dos funciones se desarrollan de forma independiente y según el autor. Esto es evidente tanto en la adquisición y desarrollo de ambas en el niño, como desde una perspectiva comparada y evolucionista. Mira lo que dice, según el pensamiento del lenguaje de Vygotsky, a diferencia pues de otros psicólogos, los anteriores, como los contemporáneos, Vygotsky afirmaba que el pensamiento y el lenguaje, como funciones mentales superiores, tenían raíces genéticas diferentes, tanto filogenética como ontogenéticamente. Eso sí, se desarrollan en una continua influencia recíproca. En este sentido, se diferenciaban claramente de las posturas que estaban defendiendo un continuismo entre el intelecto general y los procesos psicolingüísticos. Por ejemplo, para Jean Piaget, de cuya teoría Vygotsky hizo un excelente análisis y crítica, ambas capacidades mentales estaban relacionadas. Tampoco para el conductismo tenía sentido establecer una diferenciación entre conductas inteligentes y conductas verbales. Ambos tipos de comportamientos eran aprendidos mediante los mismos mecanismos de condicionamiento. Para Vygotsky, sin embargo, las dos funciones se desarrollan de forma independiente y según el autor, esto es evidente tanto en la adquisición y desarrollo de ambas en el niño como desde una perspectiva comparada y evolucionista. Entonces mira cómo nosotros podemos observar en las diferentes teorías que estamos tomando, nos podemos dar cuenta que todos no comparten la misma idea, ¿no? Cada uno pues tiene su apreciación de manera diferente, pero aquí Vygotsky dice que sin embargo las dos funciones se desarrollan de forma independiente y según el autor
Esto es evidente tanto en la adquisición y desarrollo de ambas en el niño, como desde una perspectiva comparada y evolutiva. Continuamos, chicos. ¿Me ayuda, por favor, con esta diapositiva? La señorita Morán. Morán. No está Morán. A ver, Pazmiño. Señorita Pazmiño. Buenos días, Miss. Buenos días, señorita. Ayúdeme, por favor, con la lectura. A Vygotsky no se le escapaba la interacción que se establecía entre ambas capacidades en un momento determinado del desarrollo. La aparición, por ejemplo, de la inteligencia o del pensamiento verbal, así como la influencia del lenguaje en otras capacidades cognitivas. Sin embargo, defendió tanto la existencia de estadios de desarrollo del habla preintelectuales, como de pensamiento e inteligencia prelingüísticos. En esa íntima interrelación, Vygotsky pensaba además que el lenguaje podía determinar el desarrollo del pensamiento, en suma, el desarrollo evolutivo del niño. De hecho, es el resultante no tanto de cambios en las dos funciones, como de cambios en las conexiones mutuas entre ellas. En un momento concreto, dichas líneas se encuentran, por lo que el pensamiento se hace verbal y el habla racional. Vygotsky, 1995-97. Bien, entonces como pueden ustedes observar, a Vygotsky no se le escapaba la interrelación que se establecía entre ambas capacidades, ¿no? En un momento él determinado el desarrollo, él decía porque la aparición, por ejemplo, la inteligencia o del pensamiento verbal, así como la influencia del lenguaje en otras capacidades cognitivas. Pues sin embargo, él defendió tanto la existencia de estadios del desarrollo del habla preintelectuales como del pensamiento e inteligencia prelingüística. En esa íntima interrelación, Vygotsky pensaba además que el lenguaje podía determinar el desarrollo del pensamiento. En suma, el desarrollo evolutivo del niño, de hecho, es el resultante no tanto de cambios en las dos funciones, como de cambios en la conexión mutua entre ellas. En un momento concreto, dichas líneas se encuentran por lo que el pensamiento se hace verbal y el habla racional. Miren qué bonita esta última parte que dice que por lo que el pensamiento se hace verbal y el habla se hace racional. Esto lo dijo Vygotsky. Chicos, preguntas por favor hasta allí. Si no hay preguntas, chicos, damos por finalizada la clase del día de hoy, no sin antes, pues, desearles que tengan una linda y bendecida semana. Se me cuidan mucho, los quiero mucho. Bendiciones para todos, chicos.